En primer lugar, disculpar al decano, que le ha sido imposible ajustar su agenda con el acto de hoy, así que me consta que le hubiera gustado venir, me lo dijo, estuvimos hablando antes de ayer, pero no le es posible. Así que, en primer lugar, reiterarle el agradecimiento que desde el Foro de Análisis tenemos con la Facultad de Filosofía por todas las facilidades que nos da para tener este tipo de encuentros. Y hoy volvemos a tratar un tema que podríamos decir que es de rabiosa actualidad o no. En cualquier caso, merece una reflexión el tema de Internet y todas las relaciones sociales, cómo están cambiando, las relaciones de poder, en fin, creo que podemos estar de acuerdo que se está transformando la sociedad desde hace ya un tiempo y mucho más que va a venir. Entonces hoy para hablar de este tema traemos a un experto en la materia, al profesor Rafael Rodríguez Prieto, el profesor de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad Pablo de Olavide, que vuelve a la que fue su casa, estudió aquí en esta facultad, así que me imagino que es motivo de doble alegría. Y es un experto en diversos temas que podrían ser objeto del foro de análisis, porque bueno, hablar de democracia es muy importante y él tiene un libro editado en 2005 titulado Ciudadanos Soberanos, Participación y Democracia Directa. Ese podría haber sido un motivo de nuestra conferencia, pero hoy lo traemos para hablar sobre Internet. Tiene hechas numerosos artículos y publicaciones, entre los que podemos destacar el Caos Digital y Medios Comunes del 2014, Poder e Internet, un análisis crítico de la red, que es el libro que tenemos aquí anunciado en la editorial Cátedra y que da un poco título a la conferencia que tenemos hoy. Y próximamente también va a publicar Los restos jurídicos políticos de Internet. Él fue director de un I+D nacional sobre derechos fundamentales e Internet. Por tanto, volvemos a traer un experto en la materia que nos ocupa. Y nos ocupa, como vengo a decir, porque nos está cambiando a todos, aunque las características de Internet, que podemos decir que son la inmediatez, la brevedad del pensamiento, la limitación de la reflexión, los caracteres limitados de Twitter, van un poco en contra de lo que hacemos aquí, que aquí lo que tenemos es un punto de encuentro nada virtual, aquí nos encontramos físicamente y pues nos entretenemos además en reflexionar. No vamos a tener esa inmediatez, pero también usamos Internet. Saludamos a nuestros amigos de YouTube que nos estarán viendo en cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, somos parte de la comunidad de Internet, incluso participando de una manera un poco alternativa a lo que podría decirse que es el paradigma de Internet. Entonces, en cualquier caso, yo creo que este fenómeno merece una reflexión y para eso estamos aquí, encantados de tener al profesor Rodríguez Prieto. Así que cuando quieras, Rafael, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Es verdad, aquí estuve estudiando filosofía ya hace algún tiempo y nunca había estado en este aula de grado. Así que doble agradecimiento. Primero por invitarme para escucharme en esta tarde casi veraniega y por otra parte en haberme traído de nuevo a la facultad durante unos años. Fue prácticamente mi casa, ¿no? Porque alternaba un poco con otro lado aquí en la Universidad de Sevilla, pero siempre viniendo por las tardes, sobre todo porque yo hice la carrera de filosofía por la tarde, que era muy interesante porque te encontrabas personalidades muy gratas, gente que había estudiado algo anteriormente y que a lo mejor eran científicos, ingenieros, o venía gente de historia y que tenía unos conocimientos previos de literatura y tal, y muchas veces la cafetería era una especie de ágora genial en donde aprendías un montón, por lo menos en mi caso, sobre todo también, aparte de los profesores, pero de los compañeros muchísimo, ¿no?
y tengo muy buenos recuerdos de esta facultad. Y bueno, pues yo, la idea, como hemos comentado previamente, es más o menos no pasarme mucho, tratar de hacer una intervención, una presentación breve, con el fin de que podamos intercambiar ideas y sobre todo plantear pues cuestiones en torno a la red, en torno a las relaciones de poder en la red, los derechos fundamentales, cómo se está viviendo los riesgos y amenazas que generan la red, las últimas noticias en torno a Internet, en fin, pues tratar de mantener una conversación, una deliberación. Curiosamente está muy bien traído por tu parte, ¿no?, esa idea de la falta de deliberación que muchas veces acompaña a Internet, y eso puede ser un problema desde el punto de vista democrático. Entonces, este tipo de foros son elementos que ayudan precisamente justo lo contrario, a hacer que la sociedad civil trate de reflexionar o de deliberar en torno a cuestiones que son importantes y que habitualmente no se les deja espacio, porque en Twitter, como sabéis, no es el espacio de la deliberación, el espacio de la agresión, más que nada, aunque yo lo utilizo algunas veces para divertirme, porque soy malo. Así que, bueno, el caso es que no voy tampoco, no sé si hay un anuncio ahora mismo que están haciendo los de Telefónica, que se pone uno a hablar en una terminología, el protocolo sin que llama a su vez tal, y entonces dicen los de Telefónica, no, te vamos a dejar claras las ideas y a aclarar todo, y si montas una empresa te vamos a ayudar, no sé qué, bueno, todos sus rollos habituales, pero yo lo comento en serio, no voy a utilizar una terminología de estas extrañas, porque quiero empezar esta intervención reivindicando un conocimiento que está más allá de Internet, que es el conocimiento de las abuelas. Conocimiento de las abuelas que se puede resumir en alguna serie de frases que nos decían las abuelas y que en el mundo de Internet nos serían extraordinariamente útiles. El problema está en que ese conocimiento ha quedado un tanto relegado. Y hay un filósofo, curiosamente, Cornel West, un filósofo estadounidense, negro, que plantea a la gente de estos barrios negros de Estados Unidos que sería estupendo que los nietos hablaran con los abuelos. Y eso no solamente en los barrios estos de Estados Unidos, sino en todos los barrios de Andalucía. Sería estupendo que los abuelos y los nietos hablaran más, porque así además los nietos no se tragarían tantas cosas de una forma crítica que los medios nos tratan de introducir, cuando en realidad el mundo es muy distinto de estos caracteres o este número de caracteres o estas pantallas en donde mucha gente fija constantemente la atención. Entonces las abuelas decían varias cosas, ¿no? Una primera que me llama mucho la atención es: nadie da duros a 4 pesetas, ¿no? 5 pesetas para los de pre-euro era un duro. Claro, eso es una sabiduría que mucha gente no entiende. Mucha gente se cree que en Internet todo es gratis y que, bueno, pues Internet es que el señor Zuckerberg y Page y toda esta gente tan lista que está en San Francisco pensando que el resto de la humanidad son un poco tontos. Pues, bueno, pues les ofrecemos unos servicios totalmente gratuitos. Claro, el problema está en que esa sabiduría de las abuelas se ha perdido y entonces la gente está pagando, como ustedes bien saben, con sus datos. Y los datos, la minería de datos es muy poderosa. De hecho, hay filósofos ahora, por ejemplo en Corea y tal, que están muy preocupados haciendo reflexiones en torno a la cuestión del datismo, ¿no? El datismo como una sustitución de la filosofía, como una sustitución del pensamiento. Bueno, el datismo es positivo, pero claro, como todo, cuando sustituye la reflexión, pues ya se vuelve menos positivo. Entonces, esa es una primera reflexión de las abuelas que hay que llamar la atención. Nadie da duros a 4 pesetas. Otra de las reflexiones fundamentales de las abuelas era: lo barato sale caro.
Esto tiene una continuidad clara con la anterior. Lo barato sale caro, evidentemente. Tú estás utilizando una aplicación, oh, qué bien, pero al mismo tiempo puede ser espiado con esa aplicación que recibe. Entonces, bueno, si a lo mejor no utilizas un cortafuegos o un antivirus en condiciones, pues probablemente pues vas a tener algunos inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, los inconvenientes que tuvieron algunos usuarios de PlayStation Network, ¿saben? La máquina esta, PlayStation, que le robaron los números de cuenta corriente de las tarjetas de crédito, le robaron toda la información y estos usuarios se vieron en una situación bastante pues desamparada. Eso sucedió hace ya algunos años. Lo sé bien, uno de los damnificados fue mi hermano, que fue muy aficionado a estas cosas y bueno, los videojuegos también son un tema interesante en otro momento. Y finalmente hubo una consecuencia enormemente interesante desde un punto de vista jurídico, y es que se les obligaba a estas personas a tener que litigar ¿en dónde? En California. O sea que bueno, pues el principio de tutela judicial efectiva, una base fundamental de nuestro Estado de Derecho, pues se ve completamente erosionado. Entonces eso es un factor que tenemos que tener en cuenta. Los derechos fundamentales, los derechos humanos, ¿no? Han costado mucho de garantizar. No han sido gratis, ¿no? Hay gente... Ayer sufría uno de los momentos más decepcionantes de mi carrera académica cuando pregunté a mis estudiantes de Derecho y Administración de Empresas, bueno, no sé por qué salió, pero la caída de Lehman Brothers, y me dijeron que todo el mundo había sido perjudicado en la crisis económica. Y digo, bueno, ¿y eso quién os lo ha contado? Porque las crisis tienen sus ganadores y sus perdedores. Entonces, claro, que alumnos de sexto, de Derecho y Administración de Empresas, piensen que todo el mundo pierde, bueno, es un poco así, no sé, como decepcionante. Pero bueno, en gran medida luego me vengué y dije, estos profesores de economía, y dirá, el loco ese que da clases de Derechos Humanos y Valores Democráticos. Bueno, el caso es que pasó así y bueno, pues hay que tener en cuenta que las cosas no son gratis, las cosas cuestan. Y ahí también la sabiduría de los abuelos y de las abuelas cuenta, ¿no? Porque saben cómo el esfuerzo que se ha necesitado para que determinados derechos sean efectivamente garantizados, ¿no? Está muy bien sobre el papel la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tal, pero claro, una serie de derechos laborales o de derechos pues civiles que han costado durante tantos siglos de positivizar y garantizar, también podemos ver que pueden ser erosionados en el mundo de Internet, porque claro, nuestro concepto, el concepto de privacidad que tenemos es muy diferente del concepto de privacidad en el que se está aculturando en este momento a las generaciones que vienen. Y eso no es positivo precisamente para las generaciones que vienen. ¿Por qué? Pues están exponiéndose y exponiendo de una manera muy grave lo que es su intimidad. Yo le digo muchas veces a mis estudiantes que tengan cuidado con las fotos que suben a Facebook, por ejemplo. Porque, claro, pierden la propiedad. Y esas fotos pues pueden en algún momento ser utilizadas. Aunque ellos establezcan una serie de garantías, etcétera, etcétera, de los términos y condiciones de uso, que eso es otra cosa de la que podríamos hablar largo y tendido, por un derecho neofeudal que nos está afectando en gran medida, ¿no? Porque una de las conquistas del derecho fue precisamente esa, establecer que los poderes públicos establecieron un derecho erga omnes, un derecho que fuera además democrático, en el sentido de el que un legislador parlamentario, y ahora resulta que con un clic aceptamos una serie de términos y condiciones de uso que nos da una empresa privada y que, bueno, pues por ejemplo nos va a obligar a litigar a California. California está bien para ir a la playa, pero no para litigar. Entonces son circunstancias que erosionan los derechos fundamentales y derechos que ha costado siglos el tener, ¿no? Sobre todo
ahora aquí en Europa, ¿no? Entonces, bueno, ahí también se complementa con la cuestión de los deberes, ¿no? Los ciudadanos tenemos también que ser activos en la reivindicación de esos deberes también, aparte de en esta cuestión de los derechos. Y esa es la segunda de las cuestiones que las abuelas planteaban. Y la tercera de la cuestión era, de las frases típicas era la de hay gente que tira el trigo y recoge el afrecho, ¿no? La parte, la cáscara, ¿no? Y eso es cierto, mucha gente también en el mundo de internet olvida la experiencia directa, el mundo, los dólmenes de Valencina o ver su realidad más directa en beneficio de una pantalla reducida en donde constantemente están mirando el correo electrónico o mirando una aplicación de internet o su Facebook, etcétera, ¿no? Claro, internet tiene muchos elementos positivos, nos abre muchas opciones para el conocimiento, para, por ejemplo, el poder ver las actividades de este foro, para que este foro, por ejemplo, pues pudiera contactar, ¿no?, con otros foros. Es enormemente positivo, pero también internet tiene una serie de riesgos y de límites. Para dejarlo un poco claro y explicarme mejor, se suele decir, una herramienta no es buena ni mala, sino una herramienta es tal y como se utiliza. Bien, eso en internet es verdad hasta cierto punto, porque también la herramienta en sí marca una serie de posibilidades al usuario. Es decir, internet desarrolla una serie de capacidades, pero también reduce otras. Y eso es la propia herramienta, la propia plataforma, pues la que lo dicta. O sea, por ejemplo, bueno, durante un tiempo, cuando estaba viviendo fuera en el extranjero, estaba ese momento muy en boga la idea de multitarea, la idea de tener 3 o 4 cosas al mismo tiempo y atenderlas, ¿no? Y estos nativos digitales, ¿no?, que decían a los niños o a los adolescentes, ¿no?, que se estaban aculturando en medios tecnológicos digitales. Claro, el problema está en que el cerebro humano es capaz de procesar hasta cierta información y tiene una serie también de una plasticidad, ¿no?, por así decirlo, y puede ir acomodándose a los procesos tecnológicos, pero hasta cierto punto. Entonces, cuando nosotros ganamos en unas cosas, perdemos en otras. Y por ejemplo, en el caso de los chavales, pues se puede ganar en algunas cosas, pero al mismo tiempo se puede perder en concentración. Y esa concentración, por ejemplo, es necesaria para la lectura. Entonces, nos encontramos también en una noticia muy interesante, y fue que los grandes gurús de internet, los grandes empresarios de internet, a sus nietos o hijos no tienen pantalla en casa. Lo que hacen además en las escuelas a las que van es que tengan una pizarra y una tiza. Entonces, creo que es una cuestión bastante interesante, ¿no? Hay que quizás limitar la exposición de los niños y de los adolescentes a las pantallas, porque pueden generar ciertos problemas, sobre todo en el tema de la concentración y el tiempo también, que muchas veces se pierde al estar, bueno, yo mismo alguna vez en alguna red social o atendiendo el correo electrónico, también tiempo valioso que no se utiliza para otra cosa. El tiempo es finito, igual que el saber, ¿no?, y el conocimiento, y tienes también que priorizar unas cosas sobre otras. Entonces, bueno, pues se trata simplemente de educar. Esa es una parte de esta pequeña charla. Me gustaría dedicar quizá el final a eso. Es una de las preocupaciones que creo tengo más en torno a esta cuestión de internet, educar para el manejo de internet. De hecho, en el nuevo libro que en con Fernando
de Poder Internet le dedicamos un pequeño espacio, y en este libro que ahora he escrito pues ya le dedico un capítulo entero a la cuestión de educar en Internet, y de hecho yo creo que es algo que continuará en el futuro, porque es una preocupación bastante, yo creo que es clave, y los poderes públicos deberían pensar en introducir alguna asignatura que se ocupe de enseñar a la gente a ver las posibilidades que tiene Internet y a poder utilizar la herramienta, esta plataforma, de una manera lógica, con sentido. No, o sea, incluso aquí hay gente de ciencia que diría, bueno, y también que les enseñen a programar. Pues sí, sería muy bueno. Y realmente es que poca gente sabe ya programar. En los años 80, fíjense que había gente que yo estaba en el instituto y a mí me enseñaron a programar BASIC. Sin embargo, ya se está abandonando también en beneficio de una serie de aplicaciones que tú utilizas como usuario. Eso es un retroceso también, ¿no? O sea, pero aparte de eso, que lo consideraría excelente, ¿no?, que se enseñara a los chavales a programar, pues también enseñar a utilizar Internet como todo en la vida, ¿no? Antes la educación sexual estaba en el fondo del cajón, ¿no?, y no se tenía en consideración, y la gente se decía que aprendería por sí solo, ¿no? Bueno, pues las autoridades han pensado, bueno, que es algo importante para evitar embarazos no deseados, etcétera, enfermedades de transmisión sexual. Bueno, pues se ha prestado atención. Bueno, en algún momento las autoridades tendrán, o los poderes públicos tendrán que prestar atención a que, bueno, pues la gente tiene que saber, aprender a utilizar Internet, aprender a utilizarla, a aprovechar toda su potencialidad y a limitar los riesgos, ¿no? Lo que no puede ser es un chaval que se conecta a la red o con un smartphone. El otro día salía que casi todos los chicos de 12 años tienen un teléfono inteligente, y no sé si 1 de cada 4 con 10 años, lo cual también es bastante una situación complicada, porque un teléfono inteligente tiene acceso ya directamente a la red, y no hace falta que tenga en su habitación el ordenador con la conexión, sino que ya lo tiene directamente y puede entrar, lo mismo en la biblioteca de tal, pero también puede entrar en, no sé, en una página porno, o bueno, puede interactuar con un desconocido en una red social. Entonces, o puede ser como el chaval de Singapur, que puso en la red el otro día si se suicidaba o no. Salió suicídate y se suicidó. Entonces, eso fue hace unos días. Entonces, claro, ahí hay una serie de riesgos. Los poderes públicos no pueden esconder la cabeza y decir esto se soluciona por sí mismo. No, es un factor. Y es que en gran medida los poderes públicos, me da la sensación de que están de alguna forma, quizás por un lado los padres están un poco como a la expectativa, ¿no?, y viendo un poco, no sé, dependerá de los casos, pero como que supera un poco. Pero los poderes públicos están en unas, pues ignorando algo que tiene unas consecuencias en la gente relevantes, y que, bueno, pues que tienen que atreverse en gran medida a actuar, porque hoy en día las empresas de Internet, Amazon, Facebook, Alphabet, que es Google, son las empresas que han sustituido, dos chinas, ¿no?, también, y Apple también, Microsoft, son empresas que han sustituido a las grandes empresas que antaño eran las de mayor capitalización en bolsa. Ahora las empresas número 1 del mundo son empresas tecnológicas. Ha habido un cambio en los últimos 10 años radical. Antes era ExxonMobil, Bank of America, etcétera, ¿no? Y ahora son esas empresas, y todas son estadounidenses salvo las dos chinas, cual también es un factor interesante de análisis, ¿no? Y la cuestión de la posición dominante, ¿no? Eso lo podemos analizar en la charla. Vemos también cómo en Internet las tendencias que veíamos en el mundo económico de cierta concentración empresarial, lo cual en gran medida erosiona uno de los principios
de la economía en Europa, que es el respeto al libre mercado, bueno, pues ese libre mercado queda erosionado cuando unos pocos son los que manejan, ¿no? Por ejemplo, tienen el 80% del mercado en algún ámbito concreto, como pasa, por ejemplo, a Google, ¿no? Maneja prácticamente en régimen de monopolio la cuestión de los buscadores, de los motores de búsqueda, ganando bastante dinero con lo que es la publicidad. Claro, que ahí hubo un cambio también muy interesante en Internet, ¿no? Cuando Internet pasa, en un momento dado Internet era una cuestión meramente académica, de conocimiento, hecho por una serie de pioneros, etcétera, tal, que luego pasa con la administración Clinton a usos comerciales, y ahí hay un cambio impresionante, ¿no? Igual ese cambio a usos comerciales también incide en que Internet pues pasa a ser un espacio en donde pues hay una serie de empresas que van a tener cada vez más influencia, y estas Google, Amazon, Facebook cada vez tienen una influencia mayor, no solamente desde el punto de vista del peso y de la posición dominante, sino tienen además un factor decisivo que a lo mejor no tenían ExxonMobil o Bank of America. Tienen los datos, y eso es muy importante, porque les conocen a lo mejor a ustedes mejor que su propia familia, y eso es un factor de poder incalculable. O sea que, y en gran medida los poderes públicos, como decía, pues parece que están también un tanto desbordados, pero también no están metiendo, haciendo la táctica del avestruz, porque bueno, el otro día la Unión Europea puso alguna multa, ¿no?, a Google por práctica de posición dominante en el mercado y tal. Pero habría que actuar de una manera a lo mejor más contundente, ¿no? O por ejemplo en el caso Cambridge Analytica, ¿no?, que luego lo podemos ver, ¿no?, cuando Zuckerberg va a la comisión del Senado y le pregunta allí el senador, así en plan, le dice, bueno, usted, señor Zuckerberg, ¿tendría algún problema con revelarnos en qué hotel se hospedó ayer por la noche? Y dice Zuckerberg, sí. Ese Zuckerberg es el mismo que hablaba de la transparencia total, es decir, que si tú no eres un violador de niños, ni te dedicas en tus ratos libres a hacer bombas, pues bueno, no tienes nada que ocultar. Luego, transparencia total, ¿no? Claro, es el mismo también que compró una casa y compró todas las que había alrededor, para evitarse inconvenientes, pero la transparencia total es siempre para los demás. Bueno, el caso es que dijo no. Claro, creo que eso es representativo del Comité del Senado de los Estados Unidos cuando se citó a Zuckerberg por todos los follones que tiene armado Facebook, que son tan impuntables que es difícil ahora mismo dedicarle tiempo, complicado. Podemos ver algunos de sus follones, pero quizá el último más renombrado ha sido el de Cambridge Analytica. Entonces, claro, este hombre tenía problemas para revelar en qué hotel se había hospedado. Como cualquiera de nosotros, tenemos derecho a una cierta intimidad, tenemos derecho a que no queremos la transparencia total, no somos violadores, pero queremos que, bueno, no queremos que nuestros datos, nuestra vida personal sea compartida por todos, y menos por una serie de empresas que van a hacer además un gran negocio con todo lo que son nuestras preferencias y van a hacer además un perfil nuestro. Entonces creo que eso es un aspecto importante y que los poderes públicos deberían tener en consideración, porque es en sí los principios de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho. Y bueno, en gran medida eso está erosionándose, lamentablemente. También porque, digamos, vamos a intentar de hacer un poco de abogado del diablo de los poderes, de estas cuestiones de los poderes públicos y tal, a lo mejor disculpándolos un poco. Es que también esa ola de Internet es muy sugestiva, ¿no? Esa mitología que acompaña a Internet. Nosotros hicimos un libro colectivo
sobre el que se tituló así, el mito de Internet, o la mitología en Internet, ahora mismo no me acuerdo del título, pero sí, tenía la palabra mito, eso sí. Y el caso es que es cierto que todo lo que acompaña a Internet es tan sumamente sugestivo, tiene tan buena prensa, o por lo menos la tenía, hasta hace poco tiempo que empezaron a salir algunos casos, ¿no? Pero siempre parece algo limpio, parece algo innovador, ¿no? Innovador, que ha sustituido en gran medida la idea de progreso decimonónica y, bueno, aún se usa mucho la idea de progreso, ¿no? Pero lo que para las novelas de Julio Verne era el progreso, para nosotros es la innovación, una nueva palabra mágica que nos intenta convencer de cosas. Bien, pues Internet suena siempre eso, es innovador, es algo moderno, joven, fresco, ¿no? Tiene ahí detrás algo muy mitificador, y eso también incide en que esta tecnología en gran medida ya se haya desarrollado hasta tal punto que se naturalicen determinadas cosas que no deberían ser naturales porque implican relaciones de poder y relaciones de dominación. Y bueno, pues ese mito de Internet no es algo exclusivo de Internet, es algo que está presente también en otras tecnologías como la televisión o la radio. Cuando sale la televisión o la radio, un colega canadiense que escribió un libro, colega nuestro muy amigo de las actividades que hemos hecho alguna vez, Vincent Mosco, él plantea en un libro que se llama La sublimación de lo digital la idea esta de bueno, pues cómo, por ejemplo, cuando surge la televisión se piensa, o el teléfono, se piensa que esto va a generar la paz mundial, o sea, esto va a ser ya lo que va a tener a los pueblos unidos y se acabaron todos los males, etcétera, ¿no? Pues con Internet también ha pasado algo similar, ha sucedido algo similar, ¿no? Esa mitología que también ha acompañado a la red y que ha hecho que en gran medida uno se sientan como, bueno, pues acompañando a un tiempo nuevo, un tiempo que lo transforma todo y que nos da una visión diferente del mundo. Bien, eso es en gran medida cierto, pero también teniendo en cuenta cuáles son los límites. Hace un tiempo, por ejemplo, se habla mucho de la nube, ¿no? Pues la nube, que parece algo como evanescente y tal, para mantener esa nube, que también habría que ver los datos de esa nube, dónde va y si una jurisdicción, a qué jurisdicción está sometida y si esas infraestructuras son públicas o son privadas. Esos son otros aspectos importantes, pero que ahora mismo no vamos a tratar. Bueno, pero para tener esa nube de datos es necesario edificar pues una serie de infraestructuras costosas, grandes y que además producen peligros medioambientales. De hecho, hubo un caso en el que una de estas grandes empresas en el estado de Washington, en los Estados Unidos, un estado con lagos y todo eso, así que siempre salen como en penumbra, ¿no? Es donde lo de las novelas estas de los vampiros así de postmoderno salen, ¿no? Entonces, Seattle siempre sale en las películas como si estuviese siempre como bruma, ¿no? Como brumosa. Bueno, pues ahí presentaron un proyecto para crear unas infraestructuras para la nube de una de estas empresas, y al final resulta que generó una gran controversia en los vecinos, que en principio lo vieron bien, pero luego se dieron cuenta de la cantidad de problemas medioambientales que podían ocasionar, ¿no? Entonces, claro, tenemos esa Internet, esa tecnología como algo que tiene una imagen intrínsecamente positiva, y esa falta de crítica al final también hace que la gente se encuentre con problemas que son importantes y que son graves. Por lo tanto, ahí tenemos un elemento que deberíamos tener en consideración. La cuestión del mito está muy presente, por tanto, en todo lo que rodea Internet. Y eso también influye en tres cuestiones vinculadas con el desarrollo de la red.
Por un lado, lo que hemos dicho antes, la erosión de los derechos humanos, de la erosión de los derechos fundamentales, la erosión de la privacidad y hasta qué punto nuestra privacidad no está siendo cuestionada. La segunda de las cuestiones es la de la ciudadanía digital o la democracia digital o todo esto que también se ha planteado durante los últimos años, ¿no? En el 15M, por ejemplo, se hablaba, ¿no? Se utilizó Twitter, se utilizó algunas aplicaciones de redes sociales para llevar adelante todas las manifestaciones. Bueno, pues se entendía esta ciudadanía digital como una posibilidad para profundizar en la democracia y tal. Bien. Y la tercera de las cuestiones con la que está esta cuestión de la mitología es lo que antes hemos comentado, ¿no? La cuestión educativa y la cuestión formativa de los ciudadanos. Yendo así un poco rápido, la privacidad y las cuestiones de los derechos fundamentales en Internet es algo que debemos tener, como decía anteriormente, muy en consideración. Hace unos días, precisamente, hace quizás 5 días, uno de los cofundadores de Facebook escribió un breve artículo en The New York Times en el que planteaba que Facebook debería ser troceado, que el poder que tiene esa empresa no es admisible. Él decía, no es admisible desde el punto de vista americano, no está con los valores de América o los valores de los Estados Unidos. Entonces proponía trocear Facebook, proponía trocear la compañía. Le generaba preocupación el poder que podía tener esa empresa. Y claro, hay muchos casos en donde la privacidad se puede ver en cuestión, se puede ver cuestionada si atendemos, por ejemplo, ya no solo a elementos como que un gobierno pueda utilizar software espía para espiar a sus ciudadanos, ¿no? Que eso pasó, por ejemplo, en Alemania con el gobierno de Merkel, cuando algunos ciudadanos se dieron cuenta que tenían un troyano instalado en su computadora, ¿no? Bueno, pues los grupos de WhatsApp, ¿no? Cuando se hacen públicos también, alguien hackea un grupo de WhatsApp y lo hace público. Esas son cuestiones que están vinculadas más al derecho penal, a la ciberdelincuencia, pero también esa privacidad se puede ver en riesgo, por ejemplo, con la última reforma del reglamento de la protección de datos, ¿no? Que ha venido propiciada desde la Unión Europea, la necesidad de hacer una serie de reformas, y en España se ha vinculado con la Ley de Protección de Datos, y eso ha traído el hecho de que haya una serie de juristas que se hayan preocupado porque nuestros datos personales puedan ser usados por parte de los partidos políticos para enviarnos propaganda electoral del partido. Entonces, un grupo de juristas ha considerado que las garantías que se dan no son suficientes y que sería necesario que los ciudadanos se apuntaran a una especie de lista viernes, ¿no? Hay una lista Robinson, ustedes la conocen, donde se pueden apuntar si no quieren recibir publicidad, si no quieren que alguien les llame a la hora de la siesta, a las 4 de la tarde, de la compañía tal, diciéndoles que tienen un paquete maravilloso de teléfono. Si se apunta, pues en principio si les llaman no deberían hacerlo. Bien, pues esta serie de juristas han planteado que haya una lista viernes, en relación a lo de Robinson, en la que los ciudadanos pudieran también apuntarse para no ser interpelados por los partidos políticos, no recibir la publicidad de estos partidos políticos. Esa es una cuestión importante, pero que representa una cuestión quizá que no ha trascendido demasiado. Se pusieron además de acuerdo todos los partidos políticos en esto. Fue curioso, ¿no? Una confluencia de intereses. No ha tenido demasiada trascendencia en los medios, pero creo que es importante porque es un buen ejemplo de
hasta qué punto nuestros datos y nuestra privacidad es un aspecto relevante. Ahora, por ejemplo, otra cuestión que es cierta manera preocupante, ¿ustedes saben lo que es la Internet de las cosas? O sea, es cuando ya los aparatos se ponen de acuerdo entre sí y, por ejemplo, la nevera se pone de acuerdo con el supermercado para, bueno, si nos faltan bebidas o si nos falta comida, pues puedan hacer una petición al supermercado y nos traigan automáticamente lo que necesitamos. Todo ese Internet de las cosas puede ser positivo, pero también puede tener un elemento conflictivo, un elemento difícil para el ciudadano de lidiar con él, porque imagínense que tienen que pedir un seguro de vida o un seguro sanitario, entonces puede haber listas de personas que toman demasiada Coca-Cola o demasiadas patatas fritas. Entonces, claro, el problema es que el riesgo que ustedes van a tener de tener enfermedades coronarias va a ser mayor y por lo tanto la cuota que van a tener que pagar va a ser mayor. ¿Tiene derecho la empresa a saberlo? Evidentemente, pues no tiene derecho a saber que a ustedes les gustan las patatas fritas como a mí. Por lo tanto, es algo que erosiona nuestros derechos y nuestra privacidad, nuestra intimidad. Luego también hay otras cuestiones más ya, digamos, que pueden generar más polémica. Debería, no sé, sí, vamos a hablar un poco de ella brevemente, ¿no? Por ejemplo, otro de los factores interesantes que estamos teniendo últimamente es el de la economía colaborativa, ¿no? Hasta qué punto la economía colaborativa a través de estas plataformas en Internet supone un avance o un retroceso, ¿no? Nosotros, bueno, hay elementos positivos, elementos negativos, pero digamos que estas empresas de economía colaborativa tienen en la mayor proporción de casos su sede o su matriz son grandes empresas tecnológicas y están utilizando sectores tradicionales para hacer como reorganizar el negocio. Creo que es bastante polémico, pero no deja de ser un elemento también a tener en consideración por el hecho de que el antiguo motorista de las pizzas, ¿no? El que llevaba las pizzas de un sitio a otro, ha sido sustituido por el rider de Deliveroo. Y bueno, en principio estas plataformas dicen que ponen en conexión a una persona con a un usuario con el que pide, con el que da el servicio, ¿no? Y realmente está siendo bastante polémico en los tribunales de justicia porque se ha considerado, por ejemplo, que algunos de estos trabajadores son falsos autónomos, que en realidad están trabajando para una empresa, ¿no? Igual que también cuando estuvo, por ejemplo, Uber intentó empezar el negocio en España, los tribunales de justicia pararon en seco a Uber porque consideraron que era una empresa de transporte que se debería regir por los mismos criterios que cualquier otra empresa. Entonces en ese caso Uber rectificó y reorganizó la estrategia. Y bueno, ahora todo el conflicto que hemos visto, ¿no? De los VTC y todas estas cosas, bueno, estos son transformaciones que con la influencia de Internet se están dando y que en gran medida están generando pues bastante polémica y donde están entrando ya directamente los tribunales de justicia para, bueno, pues porque se están planteando graves conflictos, ¿no? El caso de Deliveroo es uno de los más claros porque ya ha habido sentencias, ¿no?, en relación a esto. Por lo tanto, privacidad, economía, ¿no?, son elementos que están dentro de esta cuestión. Y no quería dejarme en el tintero lo de la cuestión de la ciudadanía y todo esto, la ciudadanía digital, ¿no?, la deliberación. Se hablaba
que de hecho hay proyectos, ¿no? Proyectos de unos amigos que plantearon esta idea de democracia 4.0, de que la gente pudiese intervenir desde su casa a través de internet en proposiciones de ley, para que esas proposiciones de ley fueran votadas directamente por los ciudadanos. Bueno, esto tiene sus elementos positivos, pero también sus elementos de riesgo, negativos, en el sentido de, bueno, pues la seguridad en el voto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero se ha hablado muchísimo de la ciudadanía digital, se ha hablado muchísimo de la democracia, y ha habido libros, ingente cantidad de cursos, la e-democracy, ¿no? Yo creo que antes de la ciudadanía digital y la e-democracy, y esto es también típico de las abuelas, vamos a ver primero si arreglamos la democracia sin I, o la ciudadanía sin I, es decir, la ciudadanía de verdad, la deliberación, etcétera, ¿no? Tengo un abogado, un amigo abogado de Madrid, Javier de la Cueva, que es muy crítico también con estas cosas, y él hizo un libro muy interesante en el que él, por ejemplo, en estas cuestiones de existe deliberación en las redes sociales, el Twitter, por ejemplo, ¿no? Y él tomaba el caso de Twitter y él decía que Twitter era una herramienta básicamente neo-goebbelsiana. O sea, que Goebbels lo hubiese pasado estupendamente diseñando el Twitter. Entonces, bueno, pues que la democracia no es sí o no, o votar a través de tu casa en internet, sino no, la democracia es una deliberación. Es precisamente lo que intenta plantear, me da la sensación, el foro este, ¿no? El que la gente se junte materialmente para hablar y discutir sobre las cosas. Yo creo que internet aporta muchas cuestiones positivas, pero no aporta algo fundamental, que es la cervecita de después de la charla, ¿no? Y cuando también ahora muchos gestores universitarios hablan de online, enseñanza online, tal, se pierde todos esos elementos, ¿no? Incluso ahora se habla del médico online. O sea, claro, los que tienen mucho dinero no van a ir al médico online. Y los hijos de los que tienen mucho dinero tampoco van a ir a una universidad online. Van a ir a una universidad en la que habrá un profesor aquí y un compañero allí y otro allí y otro, que luego cuando vayan a desarrollar su vida laboral van a conocerlo y van a establecer una red de contacto que es decisiva para que luego ellos también se puedan promocionar. O sea que mucho cuidado con la... y esto los gestores universitarios se lo digo para fastidiarlos con todas estas cuestiones digitales y todas estas cosas, porque bueno, es que al final las universidades presenciales donde la gente va no solamente a estudiar, sino a hacer buenos contactos para el futuro, van a seguir teniendo una garantía y una... Entonces, para los pobres, bueno, pues tenemos la enseñanza online o el médico online, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el médico online o todas estas cuestiones pueden ser positivas. Por ejemplo, planes que se han hecho para prevenir el melanoma, ¿no? De alguien que se hace una foto y lo manda a un médico, eso es positivo. Es que, claro, son factores, es que no es todo blanco o negro, ¿no? Sino, y ya lo dije al principio, ¿no? La propia herramienta tiene sus potencialidades y también tiene sus límites. Y ahí pues la ciudadanía digital, bueno, pues no pensemos que eso lo arregla todo, el voto a través de internet o todas estas cuestiones, sino vamos a pensar sobre todo en deliberar sobre las políticas concretas, y esas políticas concretas se pueden hacer a través de internet también, pero a través de la plaza o de espacios concretos. Yo estudié el presupuesto participativo, como antes has comentado, en Ciudadanos Soberanos, y allí en Brasil, en Porto Alegre, la gente no tenía internet, la gente se reunía y lo que sí había era una base comunitaria fuerte, una fuerte cohesión que se había labrado en la reacción contra la dictadura brasileña, y eso es realmente lo que tira hacia adelante una democracia. Una democracia no es como ahora nos dicen algunos de un referéndum cada 2×3, ¿no? Queremos un referéndum. Es que un referéndum, bueno, el brillante referéndum del Brexit con nuestros queridos Putin y... Hoy convocar un referéndum es graciosísimo porque, claro, hay hackers por todo el mundo queriendo que te convoquen un referéndum para demostrar que soy el mejor y que voy a hackear un referéndum mañana y ya está.
Es que un referéndum hoy en día, bueno, aparte de todas estas cuestiones de Internet, en gran medida la democracia es deliberación, no es sí y no, sino es discutir y plantear. Y Internet puede ayudar, pero realmente al final son los ciudadanos, y los ciudadanos bien formados, los ciudadanos que conocen sus derechos y conocen también sus deberes, los que puede hacer que cambien las cosas. Hay una cierta continuidad además entre el mundo virtual y el mundo no virtual. No son mundos tan distintos. Lo que hemos visto es que las tendencias positivas o negativas, desgraciadamente las negativas con mayor asiduidad, se aceleran en el mundo de Internet. Por ejemplo, lo que antes comenté, la concentración de empresas, que ha sido espectacular en el mundo. El mundo no virtual ha venido promovida por el decaimiento de las leyes antimonopolio, y en el mundo de Internet esa influencia ha tenido consecuencias desastrosas, porque ha generado que grandes gigantes que ahora tenemos y que han comprado a otras empresas, y sus patentes también, que es por lo que muchas empresas también han comprado a otras, pues controlen en gran medida el espacio digital. Entonces la ciudadanía es importante para críticamente responder a estas cuestiones. Y ya finalmente la tercera de las ideas de que me referí, la educación como un elemento decisivo, a lo que antes hacía referencia, que la gente conozca la herramienta, que la gente sepa, pero ya no solamente los niños y adolescentes, sino la gente adulta, que entienda eso, los límites y las posibilidades de la red. Actualmente, el otro día el Banco Santander, por ejemplo, decía que iba a echar a, no sé, ¿cuántos empleados? 3.500. ¿Cuántos? 3.500. 3.500 trabajadores del banco. 3.500 que probablemente muchos de ellos no han cumplido los 55 años. Entonces, es una situación compleja, porque ustedes son empleados a lo mejor de su banco, porque cuando están haciendo una transferencia están haciendo de bancario. Hace un tiempo la gente protestaba porque bajaban una gasolinera y echaban la gasolina, y es verdad, es un abuso. Bueno, pues hoy hemos multiplicado nuestra dimensión laboral a través de Internet, y las nuevas generaciones han sido aculturadas además para que lo hagan, para que entiendan además que no le den importancia, que estén trabajando gratis y generando por lo tanto una plusvalía para para empresas, ¿no? Para todo este tipo de empresas. Entonces, claro, cuando la gente lo hace todo por Internet, sobran trabajadores. Y en gran medida eso es un aspecto que la sociedad debería reflexionar sobre ello, ver qué elementos positivos, qué elementos negativos tiene de hacer todo este tipo de tareas, ¿no? Por lo menos que la gente se lo plantee, ¿no? Pues, mínimamente, porque si esto es una democracia, todo debería estar sujeto al debate y a la deliberación pública, y no naturalizar cosas que no son naturales. Trabajar para una empresa que no te paga no es natural. O cuando alguien sube información personal, por ejemplo, a su página de Instagram, también está generando un valor económico, ¿eh? Y eso es también algo que sobre lo que la sociedad debería reflexionar. Ese valor económico se privatiza porque pasa a ser monetizado por una gran empresa. O sea que, en gran medida, la gente no solamente está aportando sus datos, sino está trabajando directamente para empresas que luego tienen grandes inversiones en otras áreas que van a tener una gran proyección. Ya la tienen, por ejemplo, en la bioética, en la biotecnología. En el tema de la bioética y la biotecnología, o en proyectos que lleva Google, muy interesantes, pero que tendremos que ver también que deben estar sujetas al escrutinio público. Esto no es China, que es una dictadura, se supone. Estamos en un territorio más o menos democrático, se supone, ¿no? Pues entonces aquí debería estar sujeta a las cosas a escrutinio público, ¿no? En China, por ejemplo, los ciudadanos hacen el gobierno una lista de ciudadanos buenos y malos. Lo conocen, ¿no? Ese plan del gobierno chino, y ya se puntúa a los ciudadanos en función de a ver si han dicho algo o no han dicho, y bueno, y ya para salir del país, para cualquier gestión, ya existen unos perfiles en los que hay ciudadanos indeseables, ¿no?
pero claro, es una dictadura. Pero, ¿y qué pasa con los países democráticos? Tenemos que cuestionar el mundo de la tecnología, tenemos que ser muy activos en ello, porque también nos estamos jugando nuestro futuro y el futuro de la sociedad. Es una sociedad bajo control privado. Si una sociedad bajo control público es malo, una sociedad bajo control privado pues puede ser todavía incluso peor, ¿no? Y ahora mismo, la última vez que estuve en Estados Unidos, uno de los temas que estaban causando más preocupación era la cuestión de que el 60% de los trabajos se estimaba que iban a ser sustituidos por robots, por automatización, incluso robots, no ya que un hotel en Japón que esté atendido directamente por robots, que existe ya, y solamente hay una persona en ese hotel para controlar todo, sino que, por ejemplo, robots que pueden invertir en bolsa. O sea, estamos hablando ya de profesiones hiperespecializadas que pueden desempeñar robots. Entonces, ahora cuando un político promete el pleno empleo, tú dices, bueno, se está quedando conmigo, o está ignorando hacia dónde va la sociedad. Pero si estamos en sociedad democrática, la sociedad debería plantearse, cuestionarse hasta qué punto, en qué trabajo podemos sustituir a los seres humanos con robots y en qué trabajo no deberíamos sustituir a los seres humanos por robots, no por una cuestión de eficiencia económica tal, o de racionalidad instrumental, sino porque a lo mejor tener un ser humano es positivo, porque va a hacerlo a lo mejor probablemente igual que el robot, mejor o un poco peor, pero al mismo tiempo vamos a tener personas que no van a estar en su casa insatisfechas, aunque sea cobrando una renta básica, que es otro de los temas. Pero claro, es que hay pueblos, y ya con esto termino, en Canadá, en donde son gente indígena, en donde cobran una renta básica, no trabajan, han perdido lo que era su vida, ¿no? Su caza y todo esto, y tienen unos índices de suicidio elevadísimos. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas estas cuestiones. Y nada, en definitiva, educar en Internet como sería la tercera pata de esta breve intervención. Tenemos que cuestionarnos, no solamente educar a nuestros hijos, sino como ciudadanos cuestionarnos el progreso tecnológico y ver cuáles son sus posibilidades y sus límites. Y ahora pues podemos conversar un poco sobre esto. Muchas gracias, Rafael, por tu intervención, que en definitiva propones Más o menos cosas como las que intentamos hacer aquí normalmente. Sí, aquí nos reunimos físicamente, como tú dices, para tocarnos, para tomar la cervecita luego, que es casi lo importante, como tú dices, y para analizar, en este caso, nuestra sociedad. Entonces empezamos a abrir, Antonio. Bueno, yo quería primero darle las gracias por presente. Y hacer algún matiz, o sea, aun estando de acuerdo en la gran mayoría de las cosas que has dicho, a mí me da un poco la sensación, ¿no?, de que más que de Internet, o por lo menos en buena medida, en buena parte de las charlas, se ha estado hablando de los medios sociales. Quiero decir, yo, por ejemplo, que soy una persona ya de unos añitos y que vio nacer Internet, que vio el primer explorador, cuando todavía no más que estaba DARPA el correo electrónico, después el primer explorador, etcétera, etcétera. Yo no uso nada de medios sociales. Sin embargo, tengo que decir que yo le doy gracias todos los días a San Wikipedia. O sea, hay elementos en Internet que son un salto cualitativo y cuantitativo adelante en la historia de la humanidad. Wikipedia, la capacidad que yo tengo ahora mismo de acceder a cualquier tesis doctoral en todo el mundo. Quiero decir, que está muy bien centrarse en la inmediatez de los medios sociales y demás, pero es que lo otro también está ahí, ¿vale? Uno puede acceder a cualquier tesis doctoral de todo el mundo, en cualquier campo que uno quiera, prácticamente. Uno puede acceder a cualquier artículo de investigación, porque a lo mejor no en páginas legales, pero en páginas ilegales la gente se ocupa de que cualquier artículo de investigación publicado esté disponible.
es impresionante, o sea, es un salto brutal. Claro, si uno está pensando en Facebook, en Twitter, que yo comprendo que a lo mejor a la inmensa mayoría de la gente, digamos que es lo que más le impacta en el día a día, ¿no? Pero no nos olvidemos del otro, porque el otro es brutal. O sea, es absolutamente un salto gigantesco, además. Sí, sí, sí. Entonces, siendo absolutamente cierto todo el problema de la inmediatez, de los medios sociales, de la falta de privacidad, del uso de la información privada, de cómo los poderes públicos no se están implicando o no se están mojando de momento en absoluto a la hora de proteger la privacidad de los ciudadanos, de cómo esos datos, si esas empresas privadas están sacando un beneficio tan enorme, deberían estar tasados y deberían pagar un canon o lo que fuera, ¿no? O por lo menos la sociedad debería discutir este asunto que no se está discutiendo. Siendo todo eso absolutamente verdad, y siendo además absolutamente verdad todo el tema que has mencionado de la gig economy, de la gente que acaba, que empieza llevando a uno en coche para ganarse 4 euros una tarde y al final acaba dependiendo de estar todo el día llevando a alguien por 4 duros en coche, siendo todo eso absolutamente cierto, pero mi sensación es que esto, bueno, pues puede ser que tenga razón, no, puede ser que el instrumento, la herramienta tiene unas potencialidades y como que empuja un poco por ese lado. Pero yo me pregunto, ¿no es el ser humano el que empuja por ese lado? Porque el otro también está ahí. Quiero decir, las tesis doctorales también están ahí a disposición todo el día. Y no escuchamos tanto decir, ¡qué maravilla! Jolines, que tengo aquí todas las tesis de Harvard de los últimos 50 años para buscar lo que yo quiera. Sí, yo estoy, o sea, no sé si lo he explicado, probablemente un fallo mío, no lo he explicado bien, pero cuando he hablado de las potencialidades de Internet, que educar a nuestros hijos, por ejemplo, y a los ciudadanos también, en aprovechar las potencialidades, me refería precisamente a eso que tú has dicho y que ha venido muy bien porque completa. Estoy plenamente de acuerdo con lo que dices. Claro, es que mi mujer, por ejemplo, es de México. Ella puede estar en tiempo real hablando con sus madres o con sus hermanas, porque tienen hermanas en Arizona. Y bueno, pues eso es un paso adelante y además por muy poco dinero, por la tarifa que tiene de datos, ¿no? También puedes, lo que decía al principio, ¿no? Este foro puede conectarse con otros al mismo tiempo o puede hacer algún tipo de cooperación, o ha habido incluso en Túnez, ¿no? Cuando todo esto de la primavera árabe, pues se utilizaron estas herramientas y fueron importantes en esa revolución que es quizá de la única que tuvo un cierto éxito, ¿no? Claro, eso luego también genera cuestionamientos en torno al uso de una herramienta privada para un fin público o global. Pero bueno, más allá de eso, es cierto, ¿no? Las tesis, los libros que están en la red y que posibilitan que mucha gente que no tiene acceso a la educación pueda tenerla, ¿no? Evidentemente todo eso es positivo. Nosotros en Poder Internet, que básicamente se trata de establecer una metodología de análisis del poder, nosotros lo que analizamos para esta metodología son tendencias y procesos que se dan en la red. Y son, por un lado, tendencias de lo que nosotros denominamos como es un conjunto de procesos, ¿no? De tendencias, lo que llamamos dictanet, que sería como tendencias que privatizan, bloquean la red, y también hay tendencias que nosotros llamamos free share net, que son tendencias de liberación, de compartir en la red, que también actualmente se dan. Y entonces nosotros esa metodología la utilizamos con el fin de analizar los fenómenos, porque no son fenómenos buenos o malos, son fenómenos, los que se dan en Internet son complejos,
Por ejemplo, en el nuevo libro analizo la cuestión de la neutralidad en la red. Y en la neutralidad muchas veces se toma como que las empresas suministradoras de servicios, Telefónica, tal, son las malas, ¿no? Porque no quieren establecer Internet que falte a esa idea de neutralidad en la que todos los proveedores de contenido están al mismo nivel, etcétera, ¿no? Pero es mucho más complejo que eso, porque luego te das cuenta que los proveedores de contenido están consiguiendo ingentes beneficios y son también grandes corporaciones y se están aprovechando de la publicidad. Entonces, eso es una cuestión compleja más allá de los buenos o los malos. Lo que tenemos que tener en cuenta es eso que tú dices, que los chavales lo que tienen que ver es que están no solamente colgadas todas las tesis y tal, sino que tienen una cantidad de recursos a su favor o de profesores que les pueden dar también aclarar dudas con vídeos en internet. En fin, yo creo que amplía mucho las posibilidades del ser humano. Lógicamente eso no es nada nuevo, simplemente como cualquier otro elemento mantengamos unas ciertas cautelas. No, absolutamente, por eso decía que estoy totalmente de acuerdo con muchas de las cautelas que tú que habías mencionado, ¿no? Pero quizás echaba un poquito en falta decir... Pues eso, estoy de acuerdo contigo. Ha completado un poco Ha completado totalmente, por si no me había explicado bien, ha completado totalmente el tema. Pues básicamente estáis de acuerdo con eso. Yo le quiero dar las gracias por la ponencia, porque como ha dicho, me ha hecho pensar algunas cosas a las que no le he caído antes. Y un par de preguntas que le quiero hacer. Una es completar dentro de la crítica a la falta de educación, quizás, ¿no? No solo de las generaciones jóvenes, también de las adultas, respecto al uso de Internet, como por ejemplo, en el tema de la información no hay apenas filtro entre la información contrastada y real y los fake. Yo creo que cada una de las noticias que sea, por ejemplo, en Facebook, hay un fake en noticias reales y eso después tiene incidencia en unas elecciones brutales. Sí. Basta el caso de Donald Trump, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no?, que es una de las preguntas, si el papel de Facebook en las elecciones americanas detrás tiene más una motivación económica o ideológica. Eso es una pregunta. Y la segunda tiene que ver con lo que usted ha dicho de la renuncia a la privacidad. Cada vez que uno cuelga una foto en una red social o da algún tipo de datos, la pregunta es, ¿eso ya es sine die o mientras uno es usuario? Es decir, si yo me doy de baja de Facebook, ya no pueden utilizar mi foto o las pueden utilizar para siempre una información, aunque yo ya me dé de baja. Sí, el problema es eso, que ellos conservan los derechos sobre la foto. Para siempre, aunque yo ya no sea usuario. Sí. Eso es un problema grave de cesión, sí. No use usted nunca Facebook. Entonces, ¿cómo? No use usted nunca Facebook. Bueno, ahora además cada vez está menos de moda, pero bueno, por eso ellos compraron WhatsApp. Pero el caso es que, eso sí, ahí hay un problema sobre todo, porque veremos en algún momento candidatos a elecciones cuya carrera política se va por el desagüe por alguna foto desafortunada de su pasado estudiantil. Pero claro... que evidentemente sí. Entonces, claro, ahí tenemos un problema grave porque no tienen derecho los políticos a desfasar cuando son adolescentes o jóvenes, ¿no? Me parece... ¿Cómo? ¿Perdón? Es una tontería, claro. Es que no... O sea, entonces es que me parece un tanto ridículo, ¿no? Con esa visión de, no sé, neovictoriana que viene del mundo anglosajón. Entonces, me parece que ahí es una cuestión que debe hacer pensar y por eso los términos y condiciones de uso son básicamente, de la mayoría de las empresas, son básicamente ilegales. De hecho, nosotros estamos muy preocupados por la cuestión de la sucesión digital, que es un tema que le hemos dedicado con mis estudiantes, le hemos dedicado mucho tiempo, también alguna publicación, por qué pasa cuando una persona muere y alguien tiene Facebook y cuando va a cumplir años le llega un mensaje a alguien de su familia diciendo que fulanito o fulanita es su cumpleaños, pero esa persona hace 5 años que ha muerto. Eso es macabro, es horrible, incluso diría que va contra la dignidad de las personas. Entonces, claro, los términos y condiciones de uso no pueden
regular eso. Eso tiene que ser una ley del gobierno. Ya de hecho en la última reforma de la ley de protección se hace algo, pero no está bien. Se debería hacer una ley que haga que eso quede completamente regulado. O sea, una vez más, los poderes públicos deben entrar a regular, no deben ser los términos y condiciones de uso, porque además, en gran medida, cuando hay una cesión tan grande en lo que respecta a derechos fundamentales, eso puede ser objeto de litigio y se puede ganar, porque ya hay jurisprudencia del Tribunal Supremo, hemos analizado nosotros. Entonces, a mí me parece que eso no... Y en cuanto al papel de Facebook y Cambridge Analytica, que Trump en las elecciones, es que dicen gente que gran parte en el nacimiento de Facebook no es un dato que pueda asegurar ni garantizar. De la inversión vino de fondos de inversión y tal, a esto del anarcocapitalismo, muy neoliberales, que han influido en más o menos la orientación de Facebook. Eso realmente es un dato que desconozco. Sí lo he oído, pero no puedo garantizarlo. Pero sí que Facebook pues está teniendo unos problemas muy graves, lo que se supone que una empresa debería hacer bien, y es decir, custodiar los datos de sus usuarios, y eso está fallando. Luego, ahí hay alguien que tiene que tener una serie de responsabilidades. No vale con decir me equivoqué y ya no lo volveré a hacer, que es lo que últimamente están haciendo en Facebook. Entonces, no puede ser, es una situación muy complicada y Facebook debería ser troceado, igual que todas estas grandes empresas tecnológicas, si no queremos que la democracia esté comprometida. Se puede trocear, ¿eh? Gracias. Me parece que Antonio en la presentación ha dicho que es filósofo del derecho, ¿no? Profesor de filosofía del derecho. No, pero se hace lo que se puede. Bueno, le quería preguntar a propósito de eso, o sea, decía Thomas Hobbes, que la libertad está en el silencio de las leyes. Una de las definiciones que da de la libertad es que está en el silencio de las leyes, ¿no? Entonces, en ese respecto, en ese sentido, lo quería comentar dos o tres cosillas. O sea, hasta qué punto el concepto de impunidad está sustituyendo al de responsabilidad, ¿no? Se supone que uno es libre gracias a su responsabilidad. Sin embargo, hoy día en el ámbito privado parece que el concepto de impunidad está sustituyendo a este segundo, ¿no? Al de responsabilidad, ¿no? Después quería preguntarle también o comentarle hasta qué punto las leyes o sea, el proceso del poder de Internet ha cogido con el pie cambiado a las leyes, por cuanto, o sea, avanzan demasiado rápido y las leyes están un poco a remolque de lo que están haciendo las nuevas tecnologías, ¿no? Y por último me gustaría saber hasta qué punto es posible el que las leyes, o sea, no sé qué leyes, si es que hay alguna, podría regular, por ejemplo, lo que ha comentado de las nubes, o sea, de la nube, o sea, si hay algún mecanismo legal para legislar sobre este tipo de actuaciones virtuales. Claro, ahí hay... el primer elemento me parece una reflexión muy interesante, cómo la impunidad sustituye a la responsabilidad. Y eso es... Cuando en una sociedad se instala la impunidad, la sociedad se va a la porra. O sea, se ve carcomida desde todos los ámbitos. Y no sé, un buen ejemplo, como decía antes, conozco el tema de México y ha habido cierta impunidad en determinados aspectos que ha ido erosionando las instituciones y la sociedad. En la Unión Europea, si hay impunidad para aquellos que no custodian los datos, para aquellos que aprovechan su posición de dominio o para aquellos que no pagan los impuestos como todos los ciudadanos y todas las empresas, porque la cafetería de la esquina paga proporcionalmente más impuestos que Facebook o que Google en la Unión Europea. Es que eso no puede ser. Entonces, la impunidad cuando se aloja en una sociedad es el fin, se acabó ya. Y se generaliza la impunidad, pues se acaba la ley y no existe el Estado de Derecho y se acabó.
En cuanto a lo otro, bueno, pues qué regulación, ¿no? Está hiperregulado, o sea, es el mundo actual. Hay un autor, David Graeber, que habla de la burocratización en la que nos encontramos. Hay cada vez más normas, hiperinflación de normas, ¿no? Y en el mundo de Internet hay muchas normas, lo que pasa es que es fragmentario. Entonces están los términos y condiciones de uso de cada empresa que se aceptan con un clic y que nadie lee, porque como además tiene... Pero es que además, imagínense que tuviesen que leer todos los términos y condiciones de uso de todas las aplicaciones que utilizan. Eso sería delirante, y además hay veces que no se entiende absolutamente nada. Entonces la mayoría de los ciudadanos se ven absolutamente desprotegidos con eso. Eso no debería ser así en una democracia. Por lo tanto, deberían ser los poderes públicos los que regularan y los que actuaran legislando cuáles son los derechos, cuáles son la protección que tienen que tener los ciudadanos y cuáles son los deberes que tienen que tener los ciudadanos y también estas empresas. Y bueno, pues desde esa perspectiva, para algo está también la Unión Europea, no para hacer las elecciones al Parlamento Europeo cada no sé cuántos años y tener 3 sedes, que luego te dicen que hay que ser austero, y ellos tienen 3 sedes del Parlamento Europeo. Entonces la Unión Europea debería poner un poco de orden también en estas cuestiones, ¿no? Sobre todo lo que respecta a bueno, pues que por qué tenemos 2 países, Irlanda y Luxemburgo, donde estas empresas tributan de una manera ridícula. Tienen empresas pantalla y luego pues te sale que alguna de estas empresas en su sede en España le sale incluso a pérdida, o sea, cuando han conseguido una facturación brutal. Es que eso no puede ser. Ellos están en una sociedad en donde hay un estado del bienestar que debe garantizarse, y ellos tienen también que contribuir a ese estado del bienestar. Luego tienen que pagar impuestos en la misma proporción que paga cualquier empresario o autónomo o ciudadano normal. Eso es lo que no puede ser. Claro que les pillan con el pie cambiado, pero es que muchas veces estos legisladores no actúan de acuerdo a los intereses de la ciudadanía, actúan de acuerdo a otros intereses diferentes. En Bruselas hay, no sé, muchos más lobbies que en Washington, lo que ya es decir. Entonces eso es lo que no se puede permitir. Luego dirán que crece la extrema derecha, que el euroescepticismo, que hay que crear conciencia europea. Bueno, lo que tienes es que intentar que los ciudadanos europeos se planteen la Unión Europea como lo que fueron sus pilares, es decir, la Europa social, la Europa de los ciudadanos, y no esta Europa en los últimos 10-15 años que está dando la espalda a esa base con la que se constituyó el inicio, ¿no?, de la Unión Europea, con todas sus organizaciones que han ido cambiando de nombre, ¿no?, la Comunidad Carbonera de Acero, hasta la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, y el euroescepticismo viene en gran medida de eso, ¿no? Los ciudadanos ven que la concentración, la transferencia de recursos del trabajo al capital ha crecido en los últimos años, la concentración de la riqueza ha crecido en los últimos años, la clase media se ha depauperizado en la Unión Europea en los últimos años, la diferencia entre lo que cobra un directivo y lo que cobra el último trabajador de la empresa se ha incrementado de una manera brutal en los últimos años. Eso es lo que genera el euroescepticismo. Eso es lo que no puede, lo que va carcomiendo también una sociedad. Si la Unión Europea no hace caso a esto, a la Unión Europea le quedan 10 años, 15 a los... Sí. Monse, pero bueno, ¿tiene que ver con lo que ha contestado? Sí, pues, si no te importa, Monse. Bueno, te ha llegado tarde, no lo he podido enterar desde el inicio de la conferencia, y todo lo que ha dicho es muy interesante. Y lo último que ha dicho es lo más interesante, a mí no lo que ha dicho hace 2 minutos, ¿no?, de que la Unión Europea se está completamente desligando de la realidad social que supone la digitalización de la sociedad, ¿no? Y esto yo creo que no tiene solución, que esto va a ir a peor, es mi opinión. Esto va a ir porque esto es muy cómodo, esto es inmediato, esto es muy accesible. Esto hace así y directamente contactas un Cabify, por ejemplo, o hace la lista de la compra, un Corte Inglés, ¿no?, o lo que sea, ¿no?
y la gente, como usted me ha dicho anteriormente, no tiene sensación de reflexión, de coger un libro, de leer, de concentrarse. Yo lo veo en mis hijos, ¿no? Que están todo el día con las tablets, todo el día con los ordenadores, ¿no? Con los móviles. Y yo creo que esto es un paso que hemos dado hace 15 o 20 años que no tiene vuelta atrás. Esto vaya a peor seguro, segurísimo. Por eso se requiere una regulación, pero ¿quién hace la regulación? ¿Un Estado? ¿Un ente como Europa? ¿El mundo mundial? ¿Cómo se hace eso? Pues yo no sé cómo se va a hacer. Y esa es mi gran dilema y mi gran angustia, ¿no? Porque yo veo que lo que usted acaba de decir de Europa social, de la seca, del carbón, de no sé, los países al Benelux, ¿no? En los años 50, con Italia, con Francia, con Inglaterra en principio, todo eso se iba a tomar por saco, ¿no? O sea, el estado de bienestar sueco, todo eso, el neoliberalismo de los años 50, después de la posguerra, ¿no? Todo eso ya ha fenecido. ¿Qué vamos a hacer? Nos estamos agarrando a unos conceptos digitales que son etéreos, ¿no? Y no hay sustancia, no hay fundamento. Lo que se decía cuando éramos chiquititos, ¿no? Respeto a educación, base y principio, ¿no? Unas cosas muy virales de la sociedad, pues todo eso ya se ha ido a tomar por saco. Y esto es la consecuencia final de todo esto, ¿no? ¿Cómo regulamos esto? ¿Cómo se regula esto? Lo que ha dicho al final, es mi gran preocupación, ¿cómo se hace? Bueno, también eso, el dispositivo y Internet, como comentábamos al principio, genera muchas posibilidades. Es decir, facilita que la gente pueda cooperar, facilita que la gente pueda unirse, facilita que la gente pueda poner en común ideas. Y eso es muy poderoso desde el principio de la red. Cuando la red nace, se utiliza desde una perspectiva intelectual que tiene un sentido también transformador, emancipador muy fuerte. Lo que estoy de acuerdo en gran parte de lo que ha señalado, que como la exacerbación de determinados usos comerciales de la red que traspasan Internet, porque al fin y al cabo lo que hacen es reducir Internet. Internet es algo grandioso, muy amplio, pero cuando se reduce a 4 o 5 aplicaciones, se empobrece. Es como decía el otro día, no sé quién decía, escuché en la radio uno que decía, estuve el otro día en Praga o no sé qué ciudad, así que antes él recordaba que era extraordinaria porque había comidas de todo tipo y no sé qué y tal, y ahora lo único que te ponen son las patatas fritas y el no sé qué. Es como, bueno, pues en Internet puede pasar algo parecido, porque Internet ofrece una gran diversidad y al mismo tiempo, bueno, existe el riesgo que unas pocas empresas o unas pocas aplicaciones sean las que establezcan sus reglas y bloqueen, limiten, reduzcan el ámbito de Internet. Hay proyectos que han puesto en práctica sobre esto, algunas empresas de más vale un Internet limitado que no un Internet que es no Internet, ¿no? Para África y tal, lo cual también debería ser muy discutido, ¿no? Pero hablando sobre la regulación, claro, la historia nos muestra una cosa, es que nada es permanente, todo se va transformando, a lo mejor a peor, tal vez a mejor en algún momento, y sí, los estados tienen el deber de regular y de establecer coto a las regulaciones que establecen. Yo creo que en gran medida en Internet se sufre ahora un proceso feudal, de neofeudalización, y el feudalismo en Internet tiene que acabar en beneficio de una modernidad en la red, que tiene que venir por parte de asunción de responsabilidades por parte de los poderes públicos y de los ciudadanos. Yo lo he comparado muchas veces con el proceso de en Inglaterra, cuando con la Revolución Inglesa se parcializan, los enclosures, se privatizan terrenos comunales. Internet es un gran territorio comunal, o lo era, y hay tendencias en fortalecer ese territorio comunal, pero también tendencias en privatizar ese territorio comunal. Yo creo que ahora mismo una de las grandes batallas que se están dando en nuestro mundo es la batalla en Internet. En Internet, entre aquellos que quieren privatizar, aquellos que quieren ampliar, aquellos que quieren establecer territorios comunales, no se diferencia tanto de lo que es la vida real. Y bueno, veremos cómo van los procesos. Si el mundo va en
hacia el neototalitarismo, Internet irá hacia el neototalitarismo. Si el mundo va en una dirección diferente, pues Internet irá en una dirección distinta, ¿no? Veremos, a ver, depende de los ciudadanos en gran medida. Monse. ¿Dónde empezamos? Bueno, mira, yo trabajo en la Comisión Europea, aquí en el Centro Común de Investigación, y trabajo precisamente en la Unidad de Economía Digital. Y entonces han dicho aquí tantas cosas que algunas quería comentar. Es verdad que la deriva de la Unión Europea en los últimos años ha dejado mucho que desear. No creo que tenga tanto que ver con la red como con lo que pasó en 2007-2008, pero bueno. Sí. Lo que sí sé es que yo soy consciente de muchas cosas que se están haciendo en la Comisión Europea y por ende en las instituciones. Se está, por ejemplo, antes hablaba de la robotización y la sustitución del hombre por robot en el trabajo. También hay muchos mitos en ese tema y la Comisión está trabajando muchísimo eso y, por ejemplo, las conclusiones que se están dando ahora por todos los expertos es que no hay tal riesgo grandísimo de sustitución. Hay un cierto riesgo de sustitución en algún tipo de trabajo. Precisamente el ejemplo que has comentado del hotel en Japón es un ejemplo anecdótico muy curioso, pero no es precisamente ese tipo de trabajo los que corren más riesgo de sustitución. Los trabajos precisamente donde la persona da un valor añadido, que es el contacto con los demás, el atender a un cliente cuando llega al hotel, eso no te lo puede sustituir un robot. A lo mejor en Japón, que tiene una cultura un poquito más aséptica, podría ser. Aquí no. Lo que quiero decir es que hay muchos estudios, se está haciendo mucho para que la fuerza de trabajo europea se adapte a esos cambios que están viniendo, queramos o no. O sea, puede haber lobbies en favor de no sé qué, puede haber, tú te puedes resistir, puedes no sé qué, puedes luchar con la ley de protección de datos, que también se hizo un pequeño esfuerzo para proteger a los ciudadanos, lo que pasa es que se quedó a mitad de camino. ¿Por qué? Por los lobbies. Porque luego también aprobar una ley hay mucho personajes que actúan, están los parlamentarios, están los consejos ministros, o sea que no es Europa, como se decía aquí, España cuando entró España, Europa somos todos, o sea, metámonos todo eso de ser que pueda, y nuestros políticos a los que pagamos también están ahí metidos tomando esas decisiones. Pero bueno, entonces se están haciendo muchas cosas. Se está estudiando cómo impacta en el empleo, en la educación. Se está estudiando cómo, está empezando a pensar, tenemos que estudiar cómo impacta a las personas, cómo percibimos el mundo, porque estamos todavía enganchados al cacharrito. El otro día oí por primera vez el término zombie, son los zombies de los smartphones, que dan así todavía por la calle como tu pan. En Portugal han empezado a poner semáforos en el suelo. Impresionante. Pero y esto me lleva a otra cosa, a otra reflexión sobre antes cuando estaba hablando de la ciudadanía digital. Y tú decías, bueno, vamos primero a arreglar lo que tenemos antes de ir a la democracia. El problema es que lo de arreglar lo que tenemos se nos está yendo de las manos, porque los chavales de 15 años no saben vivir sin esto. A nosotros nos está costando, pero a la siguiente generación no saben vivir sin esto, sin las aplicaciones gratis, incluso nosotros, hay mucha gente que ya no coge taxi, coge Uber, aunque sepamos que están machacando a esos trabajadores. Nos da igual porque es más barato, es gratis, y estamos en una onda de lo gratis, lo más barato, lo inmediato, y dónde queda la democracia, y dónde queda la diversión. Se nos está escapando de las manos. No sé, me da un poquito de miedito. Pero bueno, yo sigo trabajando en mi unidad de economía digital a ver lo que podemos hacer por nuestra parte. Yo creo que en gran medida la Unión Europea tendría la capacidad de, en parte, ayudar a resolver el problema.
la cuestión es si existe voluntad política para llevar a cabo. El otro día, por ejemplo, ponían una multa, ¿no?, a estas grandes, han puesto varias multas a estas grandes empresas tecnológicas. Yo no digo que las multas no sean algo positivo, pero lo que debería tener la Unión Europea ya muy claro es que estas empresas no pueden seguir tributando en Luxemburgo, en Irlanda, porque eso es un escándalo. Eso es simplemente un escándalo que lo que hace es que se plantee mucha gente para qué sirve la Unión Europea. Si es incapaz de algo tan nimio y tan básico como que todo el mundo tribute en función de sus ingresos en territorio comunitario y no pase eso. Entonces, que esas empresas se crean que son las más listas, igual que los de San Francisco, que se creen que son muy listos. Nosotros somos muy listos, vamos a reinventar el sector del taxi. Como yo estuve en Argentina en los 90 y ahí los argentinos fueron más listos que los de San Francisco, porque como había una crisis económica brutal con el menemismo, pues mucha gente perdió su trabajo y se hicieron remiseros. Remisero era un hombre que se había quedado sin trabajo, tenía una familia, cogía su coche y se ponía con el teléfono y una central que había, pues no había internet, pero al fin y al cabo, si se fijan, es igual, más prácticamente. Tú ya, en vez de hacerlo por internet, llamabas por teléfono y tenías tu remisero y claro, eso es de pauperar un sector. Entonces, claro, esta gente intervienen en taxi, en sectores muy regulados, ¿no?, que hasta el momento, que además tienen que tener una serie de garantías de seguridad, de todo esto, y se creen tan listos que, bueno, pues entramos ahora en el sector de la distribución, entramos en todos los, igual que Amazon, por ejemplo, vamos a repartir con drones. Bueno, y esos drones, si por ejemplo hay en ese espacio aéreo hay determinados, por ejemplo, aviones o cualquier cosa, ¿cómo influye? Es que yo creo que la Unión Europea puede hacer muchas cosas y de hecho imagino que se trabaja para tratar de hacerla, pero en gran medida ellos pueden, porque tienen porque yo creo que en gran medida el futuro está en generar no mini estado, que es ahora mismo lo que se pretende en Europa, ¿no?, de vamos a crear el estado libre de la Bretaña francesa o el estado libre de Cataluña, no, además eso ya los nazis lo intentaron, sino la idea es generar estados fuertes, cohesionados, que, siguiendo el ejemplo de la Unión Europea, puedan hablar de igual a igual a estas grandes empresas que tienen el Producto Interior Bruto de muchos estados, que estas empresas son economías en sí estatales ya, que tienen una influencia brutal y por ejemplo las leyes antimonopolio, eso es algo en que la Unión Europea podía actuar y podía hacer este tipo de acciones jurídicas para evitar que haya empresas como Google que tengan el monopolio prácticamente. En China lo que hacen lo tienen muy claro. A ver, tú no quieres cooperar, vale, espérate, ahí vamos a crear nuestra propia empresa china de buscadores y ya lo tenemos. Entonces, es que, claro, es una dictadura. Pero también, la verdad que ahí se llama patino, no, sí. Pero yo tengo entendido que se está trabajando en una tasa digital para esta gran empresa. Ojalá, lo que pasa es que ha quedado, España ha sido el primer país que lo ha intentado, pero eso ha quedado un poco empantanado. Pero bueno, que si se trabaja y se lleva adelante, ojalá. Igual yo considero más necesario el tema del antimonopolio. Hay que luchar contra estos grandes monopolios, porque esto antes no era así. Antes de Reagan y de Thatcher, antes de los años 80, en el mundo había leyes antimonopolio muy exigentes. Pero esto viene todo de Estados Unidos y de Gran Bretaña, cuando ellos aceptan una serie de tesis que se llamó el Consenso de Washington, y lo que van a hacer es destruir las leyes antimonopolio que fueron productos de la Europa de posguerra y de la idea del estado del bienestar. Hay que volver a las leyes antimonopolio, hay que intentar que estas empresas o que cualquier otra empresa no tenga tanto poder, igual que los monopolios del Estado muchas veces no funcionaban en determinados aspectos, los monopolios privados no funcionan y además pueden ser mucho más peligrosos, yo creo. Como hay varias preguntas,
todavía varias manos pedidas, por favor, un poquito de brevedad, que al final, como siempre, nos quedamos sin tiempo. Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias por la conferencia, ha sido muy estimulante. A mí una cuestión que me interesa mucho al respecto de la relación entre poder e Internet, que es el poder entendido como capacidad del usuario. Cuando se ha planteado, tanto en su charla como en las intervenciones del público, se ha planteado el papel que habría podido tener Internet o intereses comerciales o ideológicos de otro tipo, determinar o inclinar la balanza al respecto de resultados de elecciones, el caso famoso es el de Trump, pero no olvidemos que el que puso en primer lugar prácticas de este tipo fue Obama. El caso de la cueva es muy famoso, que en determinadas zonas de Estados Unidos, en función de perfiles que se pudieron cotejar a través de Facebook, utilizaron determinados mensajes, tanto dentro como fuera de Internet, para fomentar algo que a mí me parece que es el eje de la cuestión cuando se plantea en redes sociales el tema de la deliberación, que es las cámaras de eco. Cuando en redes sociales, especialmente en Facebook o en Twitter, se generan cámaras de eco, lo que se hace es reforzar determinadas creencias de los usuarios, con vistas no ya a que uno se sienta más seguro en su posición, sino con vistas a rechazar la posición del otro, de plano. Entonces, al final eso parece que, por un lado, supone un debilitamiento en la capacidad del usuario y por tanto de su poder como ciudadano, pero por otro lado, si hace eso es porque, como decía Antonio antes, tiene acceso a muchísima información, prácticamente a toda. Lo primero, o sea, una forma muy útil de saber si un país es democrático o no, es ver qué tratamiento tiene con Internet. En casi todos los países con dictaduras, el acceso a Internet está restringido. Aunque haya alternativas a determinados servicios como Facebook o Google o cualquier otra empresa, pero los accesos están restringidos. Quiero recordar que cuando se intentó el golpe de Estado en Turquía, una de las primeras medidas que se tomaron fue restringir el acceso a Internet, se cortaron servidores, etc. Entonces, encontramos esta dicotomía, ¿no?, que yo creo que estaba presente en las charlas que has presentado, que por un lado tienes el acceso a una implementación y un gran desarrollo de tus capacidades como usuario de Internet, pero por otro lado el resultado no es una ampliación de las capacidades y por lo tanto de la libertad, sino todo lo contrario, porque al final uno acude a Internet no tanto a informarse como a verificar prejuicios, o más que verificar prejuicios, fomentar prejuicios. Con lo cual, aquí parece que hay una especie de pescadilla que se muerde la cola, en clave viciosa, porque esperamos que Internet sea una herramienta para liberación y para aumento de las libertades y por tanto el aumento de la calidad democrática, y sin embargo conseguimos todo lo contrario. Y los signos son, por ejemplo, el aumento de los grupos de extrema derecha, populismos de todo tipo y en concreto el caso de Trump. Entonces, la cuestión está del papel, por ejemplo, de las cámaras de eco y de la responsabilidad del propio usuario, ¿cómo la ve dentro del contexto de las charlas y sobre todo de la obra que ha publicado? Bueno, la responsabilidad del usuario es fundamental. Los ciudadanos no solamente tienen derechos, los ciudadanos tienen deberes y hay que tratar de que los ciudadanos entiendan que son protagonistas de la democracia, no son meros sujetos pacientes en la democracia. Hay un caso en cuanto a cámaras de eco y cómo se pueden manipular las elecciones que todavía me gusta más que el de Trump, que es el de Bolsonaro. Bolsonaro hizo la campaña y tuvo un atentado, estuvo un tiempo hospitalizado y se dio cuenta a su equipo que Bolsonaro tenía más influencia si no acudía a los debates. Lo que tenía que hacer era lanzar y comentar los debates, y además utilizó de una manera muy eficiente WhatsApp y otras redes sociales. Entonces Bolsonaro en gran medida basó su campaña en este estilo, ¿no?, de tratar de, en muchas ocasiones también hizo algo muy parecido a Trump, que fue el ir directamente hacia votantes muy contrarios y generar una reacción de esos votantes muy contrarios que a su vez posibilitara mayor apoyo. Es que es muy interesante lo que ha comentado, la cuestión de cómo se pueden
desarrollar herramientas que generen, antes también se dijo algo, ¿no?, de las noticias falsas, de todas estas cuestiones y del empobrecimiento del debate. Actualmente, por ejemplo, se mandan muchos mensajes a través de WhatsApp, son noticias sin contrastar y muchas veces pues pueden ser directamente falsas, pero la gente la recibe y la escucha, y a lo mejor la información la tienen al mismo nivel que la de un periódico que se suponía contrastaba la información. Eso también viene de suyo con la crisis del periodismo y sobre todo el periodismo de investigación, que está en sus horas más bajas. Cuando el periodismo de investigación está en sus horas más bajas, la democracia también se resiente. Y bueno, los trabajadores de la comunicación, ¿de qué vamos a decir, ¿no? En donde los periódicos están despidiendo a gente y las televisiones cada vez, pues hay una crítica muy grande de gente que he leído, gente vinculada con este tema, porque hicimos un libro, un compañero mío y yo, Alberto González, sobre cuestión del caos digital, sobre cómo iba el tema del mercado audiovisual y la regulación y tal, y nos llamó mucho la atención cómo los medios de comunicación tradicionales estaban haciendo una reflexión en torno a cómo se habían ellos adaptado a Internet y esa adaptación había sido una adaptación mal hecha, porque habían sustituido lo que es el periódico o el noticiero tal, sobre todo el periódico, la reflexión, por noticias al minuto, y a lo mejor eso los había empobrecido y había incrementado la crisis del periodismo convencional. Sí. Muchas gracias por sus palabras, que han sido bastante claras y concisas, aunque yo soy creo un poco más optimista en este tema. Se tiene mucho recelo, cuando no miedo, a las nuevas tecnologías ya desde siempre. Un ejemplo vivido es la técnica robótica, por ejemplo, que se ha tocado aquí. La robótica ha sido un adelanto impresionante hasta que se han dado cuenta que hay que utilizarla para eliminar puestos de trabajo indignos y dar puestos de trabajo de grandes valores. Y que elimina puestos de trabajo, eso sí que es un mito. Alemania, el país más industrializado de Europa, tiene un 3,5% de paro. Y eso creo que ya es un ejemplo para pensar que las nuevas tecnologías bien aprovechadas creo que son un adelanto para la humanidad. Y antes de irnos a Europa a decirle a los padres de Europa que nos hagan leyes, vamos a ver si somos capaces nosotros, los padres que tenemos hijos, saber cómo educarlos, porque no es de recibo que un niño de 10 años el padre le regale un móvil de 500 euros, como yo lo he vivido. Vamos, eso ¿de quién es la culpa? No es la culpa ni de los políticos ni de los europeos, es culpa de los padres, y los padres tienen mucha culpa de lo que hoy está ocurriendo con estas técnicas para la gente tan joven. Ahí es donde yo creo que había que, y usted lo ha tocado, es la educación en realidad el tema principal de estas nuevas tecnologías, la educación. Yo soy padre casi recién estrenado, porque tengo una niña de 1 año y 3 meses. Y... Pues no le compre un móvil. Sí, ya lo tiene, por lo menos de momento. La pobre creo que... Bueno, de momento no. Lo que pasa es que, fíjense, estoy totalmente de acuerdo, y es la responsabilidad de los padres, igual que evidentemente la responsabilidad de los españoles. Antes de ir siempre los españoles pensando en muchas... Es uno de los problemas que tenemos los españoles, de pensar que en Europa van a arreglar todo. Yo creo que eso viene quizás de Ortega y Gasset, de todas estas cosas. No, España tiene que resolver sus problemas, y bueno, la Unión Europea es un factor que puede coayudar,
puede ayudar, puede cooperar, pero ni tampoco España tiene que estar constantemente pendiente de qué piensan los demás europeos, porque en realidad muchas veces los demás europeos simplemente no piensan en España. O sea que lo que pasa es que los españoles tienen que intentar trabajar, y antes lo ha comentado también, se ha comentado, ¿no?, la ley para que la tasa para que estas grandes empresas tecnológicas tributen en España de forma adecuada, lo cual es un paso adelante. Y si España es de los primeros, España ha sido pionera en muchas cosas, ¿no? El otro día recordaba en mi universidad, soy el comisario de una exposición que hemos hecho sobre Rosa Luxemburg, porque ahora es el centenario de su asesinato, y yo decía que bueno, Rosa Luxemburg es una figura importante en la historia del pensamiento político y tal, pero nosotros tenemos aquí en España la primera mujer que fue ministra en Europa, que fue Federica Montseny. Entonces es que es importante, o sea que bueno, yo creo que, y evidentemente estoy de acuerdo, los padres tienen una responsabilidad. Había un padre en Francia, se dio un caso de un padre en Francia que quiso demandar al Estado francés precisamente por estas cuestiones, ¿no?, de que no había hecho una ley para proteger a su hijo de internet y tal. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿y la responsabilidad de ese padre dónde está? Y en cuanto a la automatización y tal, y yo lo que creo es que el proceso de automatización y de robotización que vamos a afrontar en los próximos años va a ser muy grande, y sí se van a perder puestos de trabajo, pero No hay bueno, que eso tener ya veremos. No En le todo tengas caso, miedo a eso. en todo caso es verdad Ya que lo también digo. nos da muchas oportunidades y da muchas posibilidades para que lo que has señalado, ¿no?, de trabajo que son, por ejemplo, el trabajo de minería y tal, que son trabajos terribles, pues lo pueden hacer robots, lo cual es positivo. Pero eso yo creo que en todo caso implica un debate social. Sí, seguro. Muy breve, por favor, Antonio, que nos tenemos que Sí, ir. no, simplemente un par de notas. Inevitablemente, como se está hablando de poder, se ha acabado hablando de las relaciones entre las grandes empresas y los ciudadanos europeos. Y claro, como resulta que después de esta última ola de revolución, la última revolución industrial, las mayores empresas son Fox, Google y tal cual, estas son las que tienen la posición dominante. Sin embargo, yo creo que no es una cuestión exclusiva que pertenezca únicamente al ámbito de Internet, sino que es una cuestión que pertenece a la organización del capitalismo financiarizado de estas alturas del siglo XXI. Es decir, en todos los ámbitos económicos se da una gran concentración empresarial y se da una outsourcing muy fuerte, donde van a machacar al pobrecito que está debajo, y se da una ausencia del Estado en esos poderes, y se da una vuelta a condiciones económicas del siglo XIX. Esto es algo que se da prácticamente en todos los ámbitos de la economía. Lo único que pasa es que Internet lo ha puesto más clarito y se ha visto más, ¿vale? Pero eso está ahí. Y en este ámbito, y conectando con el tema de la Unión Europea, yo soy el primero en hacer críticas, cómo la Unión Europea se ha olvidado, por ejemplo, lo que usted ha comentado muy acertadamente, de la dimensión social de la construcción europea, que de repente se habló mucho en los 90 y dejó de existir. No lo he vuelto a escuchar hasta hace 2 meses. Creo que en determinado momento un programa liberal y de libre comercio y de globalización se adueña completamente del proyecto europeo y nos ha llevado a donde estamos, ¿no? Sin embargo, yo plantearía una postura distinta de decir, no, es que no tenemos que esperar que Europa venga a resolvernos, España tiene que resolver. No, es que Europa somos nosotros. Nosotros somos Europa. ¿Quién sabe aquí quién se presenta? ¿Cuáles son los candidatos por parte de cada partido al Parlamento Europeo? ¿Quién puede ser el próximo comisario, el próximo presidente de la Comisión Europea? ¿Estamos nosotros exigiéndole a los partidos políticos que se hable de los problemas europeos y de dimensión europea? ¿O no estamos exigiendo nada? Nosotros somos Europa. Nosotros también, totalmente de acuerdo con lo que usted decía, que los ciudadanos no solamente tenemos derechos, tenemos deberes. Pero es que nosotros somos ciudadanos europeos y tenemos unos deberes como ciudadanos europeos que estamos dejando de lado, totalmente.
solamente contar esto. Sí, yo muy brevemente estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que no tengo mucho que añadir, simplemente que los ciudadanos europeos, es verdad que hay un programa que hizo este hombre tan genial, Albert Boadella, hace muchos años, el programa Ya Semos Europeos. Es que los españoles siempre han tenido ese complejo, cuando realmente Europa en gran medida como idea, como construcción, nace en España, ¿no? Y bueno, pues tiene esa dimensión, ¿no? Y claro, pues todos los ciudadanos europeos tienen esa responsabilidad, pero el problema está en precisamente lo que ha dicho. Hay un modelo económico hegemónico que que colisiona en gran medida con ideas que están muy acentuadas en Europa, la idea de la sanidad pública, de la educación pública, de las pensiones públicas. Esto no es Estados Unidos, donde eso nunca existió. Aquí hay un recuerdo, y me parece a mí que bueno, incluso no es necesario ser un votante de izquierda, incluso entre los votantes de derecha hay ese consenso en torno a estas cuestiones fundamentales de los servicios públicos, y creo que llevará, que ahí es donde se la va a jugar tanto España como el resto de Europa. Muy bien, pues terminamos aquí agradeciéndoles a todos que hayan estado aquí con nosotros, y sobre todo al profesor Rodrigo Escrito por la interesantísima conferencia que nos ha dado y por el debate tan intenso y entretenido que hemos tenido. Muchas gracias.